Cuando el millonario descubrió lo que la señora de la limpieza hacía con su niño, se le quebró el alma. Prepárate, porque esta historia podría cambiar tu forma de ver la vida y recordarte que los milagros vienen de quien menos imaginas. Si te toca el corazón, suscríbete al canal y déjale un me gusta al video. La mansión de Héctor Salvatierra permanecía envuelta en un silencio pesado, casi artificial, como si el tiempo hubiera dejado de avanzar desde el accidente. Las luces blancas resaltaban el vacío emocional que impregnaba cada rincón. Aquella casa, antes llena de risas y vida, ahora parecía un museo del dolor. Héctor evitaba recordar los días felices junto a su esposa, y Sebastián, atrapado en su silla de ruedas, absorbía ese silencio como una sombra frágil. El corredor principal, adornado con cuadros y mármoles impecables, no lograba disimular la tristeza que lo habitaba. Ninguna voz infantil resonaba allí desde hacía meses. Las fotografías familiares mostraban una vida que ya no existía, congelada en un pasado inalcanzable. Héctor pasaba frente a ellas sin detenerse, temeroso de enfrentar lo que había perdido. Sebastián observaba la ventana cada día, buscando algo que jamás regresaría. El niño de 7 años, una vez lleno de energía, ahora apenas hablaba. Sus ojos, antes brillantes, se habían vuelto opacos, cargados de una nostalgia que ninguna terapia conseguía aliviar. Los médicos aseguraban que el daño en su columna era irreversible, pero para Héctor lo más devastador era la tristeza que consumía a su hijo. Él mismo se sentía incapaz de ofrecer cualquier consuelo. La pérdida de su esposa lo había dejado emocionalmente roto. La rutina médica comenzaba temprano cada mañana. Enfermeras entraban y salían con movimientos mecánicos, mientras la fisioterapeuta intentaba sin éxito realizar ejercicios con Sebastián. Todo parecía inútil. El niño permanecía inmóvil, desconectado, como si su cuerpo hubiera renunciado a sentir. Héctor evitaba presenciar estas sesiones, escondiéndose tras compromisos laborales interminables que usaba como escudo para no enfrentar la realidad. Los empleados caminaban por la casa como sombras silenciosas, temerosos de perturbar el estado emocional del dueño. Muchos habían renunciado, incapaces de tolerar la atmósfera tensa que impregnaba el lugar. Cada paso de Héctor resonaba con un eco vacío, como si la mansión misma intentara recordarle aquello que había perdido. Y él, consumido por la culpa, no encontraba forma de seguir adelante. El jardín, antaño orgullo de su esposa, se había convertido en un espacio marchito. Las flores se secaban sin ser reemplazadas, la fuente permanecía rota y la hierba crecía sin control. Sebastián casi nunca era llevado allí, pues cualquier cambio de ambiente provocaba ansiedad en él. La casa parecía haberse detenido en el tiempo, con una herida abierta que nadie sabía cómo cerrar. Héctor revivía aquel fatídico accidente todas las noches. La lluvia, el estruendo, el grito final de su esposa, imágenes que lo perseguían sin descanso. Sebastián había sobrevivido, pero a un precio inmenso. Héctor se culpaba por no haber podido protegerlos. Cada recuerdo era una daga clavada en su pecho, recordándole que ya no era el hombre fuerte que había sido. A menudo, Héctor se detenía frente a la puerta entreabierta del cuarto del niño. Lo observaba dormir, pero nunca reunía valor para entrar. Había una distancia emocional entre ellos que parecía imposible de atravesar. Sebastián sentía la ausencia del padre incluso cuando estaba cerca. Entre ambos se extendía un abismo de dolor no dicho, demasiado profundo para un niño tan pequeño. Aunque la casa contaba con especialistas, nada lograba mejorar el estado del niño. Los médicos insistían en diagnósticos desalentadores y la fisioterapeuta hacía su trabajo sin esperanza alguna. La mansión, por más lujosa que fuese, se había transformado en una prisión emocional.
Todo indicaba que la vida de Sebastián jamás volvería a ser la misma. Héctor aceptaba esa realidad como una condena. Sin embargo, el destino estaba a punto de poner en marcha un cambio inesperado. Una persona humilde, desconocida y aparentemente insignificante llegaría para alterar cada rincón de esa casa. Su voz suave, su calidez natural y un don que ni ella comprendía abrirían la puerta a lo imposible. Y la vida de Héctor y Sebastián iniciaría un giro que nadie habría imaginado. Rosa entró por la puerta de servicio sosteniendo su bolso modesto y un cuaderno viejo donde anotaba su horario. Su uniforme sencillo contrastaba con el lujo desbordante de la mansión. Observó todo con ojos atentos, pero también con una serenidad que la caracterizaba. Era su primer día allí, y aunque había trabajado en casas grandes antes, ninguna tenía ese ambiente tan profundamente herido. Lo sintió desde el primer paso. La gobernanta la recibió con un saludo formal y una lista detallada de tareas. Rosa escuchó con amabilidad, pero no pudo evitar examinar cada detalle del ambiente. Había brillo, pero no había vida. Limpieza impecable, pero no alegría. La tristeza parecía mezclarse con el olor del limpiador y adherirse a las paredes. Rosa había aprendido a leer ambientes y éste gritaba dolor. Mientras caminaban por los pasillos, Rosa se detuvo frente a una gran fotografía familiar. En ella, Héctor, su esposa y el pequeño Sebastián sonreían con la alegría genuina de un hogar completo. Rosa tragó saliva, sintiendo una punzada en el corazón. Sabía reconocer una pérdida cuando la veía. Con el alma compasiva que la caracterizaba, prometió internamente ofrecer lo mejor de sí para esa casa, incluso si nadie lo notara. La gobernante explicó con tono firme: «Evite hacer ruido cerca del cuarto del niño. Tiene dificultades y se sobresalta con facilidad». Rosa asintió, pero aquellas palabras encendieron algo dentro de ella. Siempre había creído que ninguna criatura debía vivir aislada. Desde niña, su madre le repetía que la música suaviza dolores que la medicina no alcanza. Rosa no imaginaba entonces cuánto se pondría a prueba esa creencia. Al pasar por el pasillo norte, Rosa vio la puerta entreabierta del cuarto de Sebastián. No pretendía mirar, pero algo la detuvo. Allí estaba el niño, quieto, mirando al vacío con una tristeza insoportable para alguien tan pequeño. La visión la golpeó en el pecho. Aquel no era solo un niño enfermo, era un corazón roto. Rosa sintió un impulso profundo de protegerlo, aunque todavía no sabía cómo. De pronto escuchó pasos. Era Héctor, quien se detuvo apenas un segundo para observarla. Su mirada era fría, cansada y distante. «Por favor, evite ruidos en esta ala», dijo antes de seguir caminando. Rosa sintió compasión inmediata por él. No veía a un millonario altivo, sino a un hombre destruido que cargaba más peso del que podía soportar. Sin embargo, también percibió un muro difícil de atravesar. Rosa comenzó entonces con sus tareas. Mientras limpiaba, tarareaba una melodía suave, como solía hacer desde niña. El canto la ayudaba a trabajar con calma y transmitía una calidez natural. Aquella mansión necesitaba esa luz, aunque nadie lo supiera todavía. Su voz, simple pero emotiva, se deslizó por los corredores como un rayo de sol tímido entrando por una ventana olvidada. Conforme avanzaba en su labor, notaba que todos los empleados caminaban con pasos silenciosos, casi temerosos. Era como si la tristeza del dueño hubiera contagiado al personal entero. Pero Rosa no era de las que se dejaban aplastar por la melancolía de un lugar. Donde fuera, llevaba consigo una energía capaz de suavizar incluso los ambientes más difíciles. Cuando terminó una parte del trabajo, pasó nuevamente frente al cuarto de Sebastián. Esta vez sintió un impulso más fuerte. No era simple curiosidad, sino la certeza de que el niño necesitaba algo que nadie allí estaba ofreciendo. Rosa no sabía aún
qué papel tendría en esa casa, pero intuía que no sería uno pequeño. Su corazón se lo decía. En ese instante, mientras la mansión seguía envuelta en su dolor habitual, un hilo invisible comenzó a unir el destino de Rosa con el de aquel niño. Su llegada no había sido una coincidencia, y muy pronto, su voz, aparentemente común pero capaz de despertar emociones profundas, provocaría un cambio que la ciencia no podría explicar. Lo imposible estaba a punto de abrirse camino. A mañana siguiente transcurrió con la misma rutina silenciosa de siempre. Los empleados caminaban con cautela, temerosos de alterar la calma tensa de la casa. Rosa, por su parte, avanzaba con su carrito de limpieza y una determinación tranquila. Cada rincón de la mansión revelaba más del dolor acumulado. Pero nada la había conmovido tanto como la imagen del niño en la silla de ruedas. Aún no entendía por qué le afectaba tanto. Cuando llegó al cuarto de Sebastián, encontró la puerta entreabierta, igual que el día anterior. Antes de entrar, respiró hondo y se prometió actuar con suavidad. El niño estaba despierto, pero no levantó la vista cuando ella apareció. Sus manos pequeñas descansaban inertes sobre su regazo y sus piernas parecían inmóviles, como ajenas al resto del cuerpo. Rosa sintió un nudo en la garganta. Aquel silencio no era normal en un niño. Mientras ordenaba discretamente unas mantas, Rosa comenzó a tararear. Era un hábito que no podía evitar, un gesto nacido del alma. La melodía era suave, cálida, casi como una caricia. Su madre se la había enseñado cuando era niña, asegurándole que esa canción tenía el poder de tranquilizar el corazón más inquieto. Rosa nunca lo había dudado, aunque jamás imaginó que algún día podría significar algo más. Sebastián, que hasta entonces parecía desconectado, parpadeó lentamente. El sonido lo había alcanzado como una brisa inesperada. Su cabeza giró apenas unos centímetros en dirección a Rosa. Ella no se dio cuenta al principio. Estaba concentrada doblando la ropa, pero la mirada del niño empezó a cambiar. Algo, muy pequeño pero real, despertaba dentro de él, como una luz encendiéndose tras largo tiempo apagada. Rosa continuó cantando sin saber lo que estaba provocando. Su voz llenó el cuarto con un tono dulce, casi maternal. Fue entonces cuando ocurrió lo impensado. Los dedos de los pies de Sebastián se movieron. Un gesto mínimo, casi imperceptible. Pero para un niño que llevaba meses sin avanzar, aquel pequeño movimiento era un milagro. El cuerpo del pequeño respondió al ritmo de la canción, como si la melodía hablara directamente a su interior. Ella se giró justo en ese instante y quedó paralizada. No sabía si lo que veía era real. Sebastián la miraba con una mezcla de sorpresa y curiosidad, como si hubiese salido de un sueño. Rosa sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No quiso decir nada, temiendo romper el momento. Continuó cantando, más suave, más despacio, observando cada reacción del niño. Su intuición le dijo que siguiera. El niño volvió a mover los dedos, esta vez con un poco más de intención. Era casi como si buscara probar su propio control. La canción lo envolvía, despertando emociones que llevaba meses reprimiendo. La música agitó lugares de su memoria donde aún vibraba la presencia de su madre. Sebastián comenzó a respirar más profundo. Sus ojos recuperaron un destello tímido de vida. Rosa se acercó despacio, sin dejar de cantar. Una lágrima rodó por su mejilla sin que lo notara. El niño estiró un poco la mano, no del todo, pero lo suficiente para demostrar que algo verdadero estaba ocurriendo. Rosa nunca había presenciado algo así. Temió emocionarse demasiado y perder la calma necesaria para ese momento tan frágil. Comprendió que lo que estaba viendo podía ser el inicio de algo grande. El canto terminó en un susurro. Sebastián la miró fijamente, como si quisiera decir algo, pero no encontrara las palabras. Rosa sonrió con ternura.
sintiendo que aquel pequeño avance valía más que todo lo que había hecho en años. Pero también sabía que debía ser cautelosa. No tenía idea de cómo reaccionaría Héctor si descubriese lo sucedido. La casa, por ahora, no estaba lista para aceptar milagros. Sin embargo, el destino decidiría por ella. Lo que acababa de pasar no era un accidente ni una coincidencia. Era el primer rastro del imposible abriéndose camino. Y antes de que terminara el día, alguien más lo presenciaría. La vida de la familia Salvatierra estaba a punto de cambiar para siempre. Esa tarde, Héctor regresó antes de lo habitual. No era su intención, pero una reunión fue cancelada y lo obligó a volver a la mansión que tanto temía enfrentar. Caminó por el pasillo con el mismo gesto distante de siempre, sin imaginar que estaba a punto de presenciar algo que desestabilizaría todas sus certezas. La casa permanecía igual de silenciosa, o al menos eso creyó al principio. Al acercarse al cuarto de su hijo, escuchó una voz suave. Se detuvo de inmediato. No era la fisioterapeuta ni ninguna enfermera. Era un canto delicado, dulce, que parecía mecer el aire. Héctor frunció el ceño. No entendía qué estaba sucediendo allí adentro. Dio un paso más, impulsado tanto por la curiosidad como por un extraño temblor en el pecho. Hacía mucho que no escuchaba algo tan humano. Cuando se asomó por la rendija de la puerta, quedó inmóvil. Rosa estaba allí, sentada frente a Sebastián, cantando una melodía que parecía provenir del pasado. El niño, para su absoluta sorpresa, no estaba perdido en su habitual apatía. Lo vio mover los dedos del pie. Un movimiento nítido, repetido. Héctor sintió que el suelo temblaba bajo él. No sabía si creer lo que veía. Su primer instinto fue negarlo. Debe ser un espasmo, se dijo mentalmente, una reacción involuntaria, un error. Pero sus ojos lo traicionaron. Vio claramente cómo Sebastián respondía al ritmo de la voz de Rosa. Era como presenciar el despertar de algo dormido hacía demasiado tiempo. Héctor sostuvo la puerta con fuerza, tratando de controlar el torbellino de emociones que lo invadía. Mientras cantaba, Rosa no se dio cuenta de la presencia del millonario. Ella estaba absorta en el niño, observando cada pequeño avance. Quería asegurarse de que no era imaginación. El movimiento mínimo de Sebastián llenó su pecho de esperanza, pero también de miedo. Miedo a ilusionarse, miedo a no saber cómo explicar lo imposible. Sabía que debía hablar con Héctor eventualmente, pero no así, no tan pronto. Héctor tragó saliva y se obligó a entrar. La puerta crujió apenas y el sonido hizo que Rosa se sobresaltara. Sebastián también reaccionó, levantando un poco la mirada hacia su padre. Aquello por sí solo ya era un progreso inesperado. Héctor sintió que el corazón le latía con una fuerza que no experimentaba desde la muerte de su esposa. Todo era demasiado. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con una voz tensa, casi quebrada. Rosa bajó la mirada, temiendo haber cruzado algún límite. «Solo estaba ordenando y cantando un poco», respondió humildemente, pero sabía que eso no bastaría. Héctor había visto. Nadie podía negar lo ocurrido. Sebastián movió ligeramente los dedos otra vez, como si quisiera defenderla, como si su cuerpo hablara por él. Héctor tembló. Fue la primera vez en meses que sintió una chispa de esperanza, aunque luchó por contenerla. Su mente racional le gritaba que no creyera en milagros, que no se permitiera volver a sentir ilusión. Pero la vista de su hijo reaccionando era demasiado fuerte. Rosa sostuvo su mirada con honestidad, sin intentar justificar nada. Ella también estaba sorprendida. El millonario respiró hondo, intentando procesar lo ocurrido. «¿Él siempre reacciona así cuando cantas?», Rosa negó lentamente. «Hoy fue la primera vez. No sé por qué, pero creo que algo en él respondió al canto». La sinceridad de sus palabras lo golpeó más que cualquier explicación científica.
Héctor sintió cómo la lógica se le escapaba entre los dedos. Aquel momento frágil y luminoso marcó el inicio de un cambio irreversible. Aunque Héctor no quería admitirlo, una parte profunda de su corazón empezó a abrirse. Y Sebastián, sin comprender del todo lo que pasaba, acababa de dar el primer paso hacia un destino que jamás imaginó. La primera esperanza había aparecido, y por más que intentara negarlo, el milagro había comenzado. A la mañana siguiente, Rosa llegó antes de lo habitual, aún con la duda clavada en el pecho. No sabía si Héctor permitiría que siguiera cerca del niño después de lo ocurrido. La mansión estaba silenciosa, como si aguardara algo que estaba por revelarse. Mientras se ponía los guantes, su corazón latía con una mezcla de miedo y esperanza. Sabía que lo que había visto el día anterior no podía haber sido una ilusión. Héctor, por su parte, había pasado la noche en vela. Su mente repasaba cada instante de aquella escena. La canción, los dedos moviéndose, la mirada viva del niño. Se negaba a creerlo, pero tampoco podía olvidarlo. La lógica chocaba con una chispa de emoción en su interior, algo que no sentía desde la muerte de su esposa. No quería ilusionarse, pero necesitaba respuestas. Cuando coincidieron en el pasillo, ambos se encontraron rodeados de una tensión tranquila. Héctor respiró hondo antes de hablar. Quiero que vuelvas a cantar para él, dijo finalmente. Rosa abrió los ojos sorprendida. No esperaba ese gesto tan pronto. En su voz había un rastro de vulnerabilidad que la conmovió profundamente. Asintió con respeto, sabiendo que no era una orden, sino un pedido desesperado. Entraron juntos al cuarto de Sebastián. El niño estaba despierto, mirando la ventana como de costumbre, pero algo en su expresión parecía diferente. Tal vez un leve brillo, tal vez una anticipación inconsciente. Rosa se acomodó frente a él y sin dudar comenzó a cantar. La melodía llenó suavemente el ambiente, tan cálida que parecía envolver cada objeto del cuarto. Apenas la canción avanzó unos segundos, algo volvió a suceder. Sebastián inclinó ligeramente la cabeza en dirección a Rosa. Luego, una pequeña contracción recorrió su pierna izquierda. Héctor observó con los ojos muy abiertos, incapaz de negar lo que veía. No era casualidad, no era un espasmo, era una respuesta clara, consciente, provocada por la música. Su respiración se aceleró. Rosa continuó cantando, ahora más emocionada. El niño movió los dedos, luego el pie completo. Aunque los movimientos eran lentos y torpes, eran movimientos voluntarios. Era imposible ignorarlo. Héctor se cubrió la boca con la mano, luchando por contener lágrimas que no estaba listo para sentir. Cada segundo parecía derribar una pared que él había construido durante meses. La canción terminó y un silencio cálido se instaló en el cuarto. Sebastián levantó la mirada hacia su padre como buscando su reacción. Héctor se acercó lentamente con pasos temblorosos. Se arrodilló junto a su hijo y le tomó la mano. «Hijo, ¿me escuchas?», murmuró con la voz quebrada. Sebastián no habló, pero apretó débilmente sus dedos. Un gesto pequeño, pero devastadoramente significativo. Rosa observó la escena con lágrimas contenidas. No quería interrumpir ese momento sagrado entre padre e hijo. Había trabajado en muchas casas, pero nunca había presenciado algo tan profundo. Comprendía que aquello iba más allá de un simple trabajo. Era un llamado del destino, un propósito que no podía ignorar. Sentía que algo dentro de ella se despertaba también. Cuando Héctor se incorporó, tenía una expresión distinta. Siguió siendo el hombre serio de siempre, pero ahora había una grieta en su armadura emocional. «Gracias», dijo suavemente a Rosa. No era un agradecimiento simple. Era una súplica silenciosa para que no se detuviera. Rosa respondió con una mirada llena de humildad y promesa. Ambos sabían que el camino sería difícil.
Desde ese momento, el canto se convirtió en una nueva rutina en la casa. Un acto pequeño, casi clandestino, pero lleno de luz. Lo imposible ya había comenzado a tomar forma, aunque la mansión entera aún vivía aferrada a la oscuridad. Sin saberlo, estaban a punto de enfrentar la primera oposición real a este milagro. Laura llegó puntual, como siempre. Era una mujer estricta, disciplinada, que había tratado a Sebastián durante meses sin progresos. Estaba acostumbrada a ser la voz de la razón médica en la mansión, pero aquella mañana encontró a Héctor más inquieto de lo habitual. Notó que algo había cambiado, aunque no sabía qué exactamente. Su intuición le advirtió que no sería un día común. Al comenzar la terapia, Laura observó que Sebastián parecía más atento. Sus manos reaccionaban ligeramente a ciertos estímulos, cosa que nunca había ocurrido. Ella frunció el ceño, intentando entender cómo era posible. Cuando preguntó a Héctor si había cambiado algún medicamento o tratamiento, él negó sin saber qué decir. No quería mencionar todavía a Rosa, temía que sonara absurdo. Fue Rosa quien sin querer dio la pista. Pasó por el pasillo cantando una melodía suave. Laura levantó la cabeza al instante, molesta por lo que consideraba una falta de profesionalismo. «¿Puede hacer silencio, por favor?», exigió desde la puerta. Pero al observar a Sebastián reaccionar al sonido con una ligera inclinación de cabeza, un escalofrío la recorrió. No podía creerlo. Laura pidió ver a Héctor en privado. «Esto no puede continuar», dijo con tono firme. «El niño necesita estabilidad, no interferencias de una empleada sin formación». Sus palabras eran duras, pero reflejaban un temor profundo, la posibilidad de que alguien más lograra lo que ella no había podido. Héctor escuchó en silencio, sintiendo el conflicto interno crecer. Intentó explicarle lo que había visto, pero Laura no lo aceptó. «Es imposible. No existe ningún estudio que respalde un avance neurológico provocado por el canto de una limpiadora», insistió cruzándose de brazos. Héctor sabía que la ciencia estaba de su lado, pero también sabía lo que había presenciado. Estaba atrapado entre la lógica y el milagro. El ambiente se volvió tenso. Laura sintió que estaba perdiendo el control del proceso terapéutico, algo que no toleraba. Fue entonces cuando cometió el error de señalar a Rosa directamente. Si permite que ella siga interfiriendo, pone en riesgo la salud de su hijo, afirmó. Héctor sintió que sus palabras eran demasiado duras. Recordó la dulzura del canto y el cambio real en Sebastián. Cuando Rosa entró para continuar sus tareas, percibió la tensión de inmediato. Laura la miró con una mezcla de rechazo y desconfianza. «Sus cantos distraen al niño», dijo bruscamente. Rosa, lejos de alterarse, mantuvo su calma. «Yo solo quería ayudar», respondió con sinceridad. Sus palabras simples hicieron que Héctor sintiera una punzada de culpa por la manera en que estaban tratando a la mujer. A pesar de la discusión, Laura insistió en aplicar su rutina habitual, pero Sebastián parecía desconectarse de ella, como si su cuerpo reconociera de quién provenía la verdadera conexión. Cada intento de la fisioterapeuta resultaba en movimientos mínimos y sin intención. Era evidente que algo había cambiado en la forma en que el niño respondía al mundo. Héctor tomó una decisión arriesgada. Permitiría a Rosa cantar al final del día, lejos de la mirada de Laura. Necesitaba comprobar si aquello era real, si el milagro tenía fundamento. Sabía que enfrentaría oposición, pero también sabía que no podía ignorar los avances de su hijo. Rosa aceptó la responsabilidad con una mezcla de humildad y esperanza. Aquel día marcó el inicio del primer conflicto abierto. La terapeuta profesional contra la mujer humilde, la ciencia contra lo inexplicable. Y, en medio de todo, un padre dividido por el amor y el miedo. Lo que nadie imaginaba era que la música de Rosa continuaría rompiendo barreras, incluso las que parecían imposibles de derribar.
La tarde cayó lentamente sobre la mansión, pintando los ventanales con tonos anaranjados. Rosa esperaba en el pasillo, sosteniendo un paño entre las manos, mientras intentaba calmar sus nervios. Sabía que cantar nuevamente para Sebastián era arriesgado, pero no podía ignorar lo que había despertado en él. Y aunque temía la reacción de Héctor, algo dentro de ella le decía que debía continuar. Cuando Héctor apareció, no dijo una palabra. Su expresión era seria, pero había en sus ojos una determinación silenciosa. Hizo un gesto leve, invitándola a entrar al cuarto del niño. Sebastián estaba allí, con la mirada perdida, pero al escuchar los pasos de Rosa, levantó levemente la cabeza. Era un movimiento pequeño, pero lleno de significado. Ella sintió cómo su corazón se ablandaba. Rosa se colocó al lado del niño, respiró hondo y comenzó a cantar. La melodía, dulce y lenta, se deslizó por el aire como un susurro cálido. Héctor observaba desde la puerta, con las manos tensas y el alma inquieta. La canción llenó el cuarto, acariciando cada rincón con una ternura que hacía tiempo no visitaba esa casa. Rosa, con los ojos cerrados, cantaba desde el corazón. Sebastián reaccionó casi de inmediato. Sus dedos se movieron con mayor claridad, y esta vez un leve temblor recorrió su pantorrilla. Era un avance pequeño, sí, pero milagroso. Rosa abrió los ojos sorprendida y Héctor dio un paso adelante, como si temiera perderse algún detalle. La música estaba logrando algo que la ciencia no había podido alcanzar. La melodía parecía despertar recuerdos guardados en lo más profundo del niño. Sus ojos se humedecieron, pero no de tristeza, sino de emoción. Como si, por primera vez en meses, su alma reconociera un rastro de calidez familiar. Rosa sintió que el nudo en su garganta crecía, pero siguió cantando con más fuerza. El niño respondió levantando ligeramente una de sus manos. El gesto tomó a Héctor por sorpresa. Se acercó lentamente y puso su mano sobre la del niño. Sebastián no retiró la suya. Aquello, por sí solo, era un avance emocional inmenso. Rosa observó la escena con ojos brillantes, sintiendo que presenciaba algo sagrado. El canto se volvió más suave, casi una oración cantada. El ambiente parecía iluminado desde dentro. Cuando la canción terminó, Sebastián parecía más despierto que nunca. Su respiración era profunda, su mirada más viva, como si una luz hubiera regresado a su interior. Rosa permaneció en silencio, dándole espacio para absorber el momento. Héctor se inclinó y acarició suavemente el cabello de su hijo. Hacía meses que no lo tocaba con tanta delicadeza. Sebastián, lentamente, intentó mover su pierna derecha. No lo logró del todo, pero el intento era evidente. Héctor dejó escapar un suspiro quebrado, mezcla de alivio, incredulidad y miedo. Rosa sintió una oleada de esperanza. La música estaba rompiendo barreras que nadie imaginó. Era como si las notas construyeran un puente entre el cuerpo y el alma del niño. Rosa quiso decir algo, pero las palabras no salieron. Solo podía mirar al niño con admiración y respeto. Héctor, más emocionado de lo que quería admitir, se volvió hacia ella. No habló, pero su mirada agradecida lo dijo todo. Era un reconocimiento silencioso de que ella había logrado lo imposible. Rosa inclinó la cabeza con humildad. Aquel momento consolidó un vínculo profundo entre los tres, no solo un vínculo emocional, sino algo que parecía guiado por el destino. Rosa ahora sabía que su papel en esa casa no era limpiar habitaciones, sino rescatar algo que había sido devastado por la tragedia. La música sería su herramienta, el amor, su combustible, y el camino apenas estaba comenzando. Esa noche, Héctor no pudo dormir. Caminaba de un lado a otro en su estudio, reviviendo cada movimiento de Sebastián. El temblor de la pierna, la mano levantada, la mirada llena de vida. Algo dentro de él se había encendido, un sentimiento que había perdido hacía mucho tiempo.
esperanza, pero junto a ella también surgía el miedo. ¿Y si todo se desvanecía? Decidió revisar las grabaciones de seguridad de la mansión. Quería asegurarse de que sus ojos no lo habían engañado. En las imágenes vio a Rosa cantando mientras limpiaba los pasillos en días previos. Notó cómo Sebastián, en su silla, giraba discretamente la cabeza al oír su voz. Era una reacción que él nunca había observado. Su respiración se aceleró. En otra grabación se veía a Rosa arreglando los juguetes del niño mientras tarareaba. Sebastián, aunque inmóvil, parecía relajarse. Héctor pausó el video varias veces, tratando de encontrar una explicación lógica. Pero no la había. La voz de Rosa estaba logrando que su hijo reaccionara. Una mujer humilde estaba cambiando lo que médicos prestigiosos no habían logrado cambiar en meses. Impulsado por la necesidad de entender, Héctor decidió acercarse más a Rosa. La encontró en la cocina, guardando los utensilios después de un largo día. Ella se sorprendió al verlo, pues no era común que el millonario buscara conversación. Él, con voz baja, le pidió que le contara la verdad sobre la canción. Quería saber quién se la había enseñado, qué significaba para ella. Rosa dudó un momento antes de hablar. Luego confesó que esa melodía había sido compuesta por su madre, una mujer humilde que creía profundamente en el poder sanador del amor y la música. Contó que ella la había usado para consolar niños enfermos en su barrio y que, según los rumores, algunas mejoras inexplicables habían ocurrido. Rosa nunca había creído en milagros. Hasta ahora. Héctor escuchó con atención, sorprendido por la serenidad con la que Rosa narraba su historia. Había en ella una autenticidad que no podía ser fingida. Cuando mencionó que su propia hija, años atrás, había recuperado movilidad parcial tras escuchar la misma canción, un estremecimiento recorrió a Héctor. No sabía qué creer, pero tampoco podía ignorarlo. De pronto, Sebastián comenzó a llorar en la habitación contigua. Un llanto suave, pero lleno de emoción. Héctor corrió hacia él. Rosa fue detrás. El niño no lloraba de dolor, sino de una mezcla de alivio y despertar emocional. Era como si el canto hubiera removido recuerdos que estaban sepultados dentro de él. Héctor lo abrazó con desesperación, sintiendo que recuperaba al hijo que había perdido. Cuando se calmó, el niño levantó la mano hacia Rosa. Ella se arrodilló y tomó sus dedos con ternura. Fue entonces cuando Héctor entendió que no podía seguir negando lo evidente. Rosa era la llave que estaba abriendo el camino hacia la recuperación de su hijo. No importaba cómo ni por qué, importaba que funcionaba. Sebastián cerró los ojos y apoyó la cabeza contra el pecho de su padre, algo que no hacía desde la muerte de su madre. Héctor sintió que un pedazo de su alma se reconstruía. Rosa observó la escena con lágrimas silenciosas. Sabía que estaba presenciando una sanación emocional tanto del niño como del padre. Cuando la noche llegó a su fin, Héctor tomó una decisión definitiva. No permitiría que nadie separara a Rosa del niño, ni médicos, ni familiares, ni prejuicios. El milagro estaba ocurriendo dentro de los muros de esa mansión, y él, por primera vez en mucho tiempo, estaba dispuesto a creer en lo imposible. A la mañana siguiente, Héctor llamó a Rosa a su estudio. Su rostro reflejaba cansancio, pero también una determinación nueva. Quería entender completamente quién era esa mujer que había traído luz de regreso a su casa. Rosa entró con las manos entrelazadas, nerviosa, sin saber por qué la habían convocado. El silencio inicial fue denso, casi solemne, como si algo importante estuviera por revelarse. Ambos sabían que el día anterior había cambiado algo para siempre. Héctor se sentó frente a ella y le pidió que le contara más sobre su pasado. Rosa respiró hondo. No estaba acostumbrada a hablar de sí misma, mucho menos con un hombre tan poderoso.
Sin embargo, sintió que era el momento de abrir su corazón. Le contó que había crecido en un barrio humilde con una madre cariñosa que creía firmemente en el poder de la música. Aquella mujer había enseñado a Rosa a cantar incluso antes de aprender a leer. Con voz suave, Rosa relató cómo su madre dedicaba tiempo a niños enfermos del vecindario, usando canciones para aliviar su dolor. Decía que cada melodía tenía una vibración especial capaz de despertar emociones bloqueadas. Héctor escuchaba atento, sorprendido por la profundidad de aquella historia. Nada en Rosa era común. Su sencillez escondía una fuerza que él recién empezaba a comprender. Entonces, Rosa reveló algo que había guardado durante años. Su propia hija, Lucía, había sufrido una enfermedad neuromuscular cuando era pequeña. Los médicos le dijeron que no volvería a mover las piernas. Rosa cantó para ella cada día, repitiendo la melodía que su madre le había enseñado. Contra todo pronóstico, la niña comenzó a recuperar movimientos lentos pero reales. Fue un milagro que nunca supo explicar. Héctor sintió un escalofrío recorrerle la columna. La historia de Lucía era casi un reflejo de la de Sebastián. Era imposible no conectar ambas experiencias. ¿Por qué no compartió esto antes?, preguntó con voz suave, aunque cargada de emoción. Rosa bajó la mirada, porque no quería que pensara que buscaba atención, o que prometía algo que no podía garantizar, explicó. Su humildad conmovió profundamente al millonario. Ella continuó, confesando que había abandonado su sueño de dedicarse a ayudar niños porque la vida se volvió dura tras la desaparición del padre de sus hijos. Tuvo que trabajar de todo para sostener a su familia, pero jamás dejó de cantar. La música era el único regalo que había heredado de su madre y el único que podía dar sin límites. Héctor sintió un respeto nuevo por ella. Mientras hablaban, Sebastián escuchaba desde el cuarto contiguo. No entendía todo, pero el tono emocional le llegaba como un eco cálido. Cuando Rosa apareció en la puerta del niño, él levantó un poco la mano para recibirla. Héctor observó ese gesto y comprendió que su hijo había encontrado en Rosa algo que él mismo no había sido capaz de ofrecer en meses: contención emocional. Rosa se acercó al niño y comenzó a cantarle suavemente, recordando cada detalle de su historia familiar. La canción se convirtió en un puente entre su pasado y el presente. Mientras cantaba, Sebastián movió ligeramente la pierna izquierda, algo que no había logrado desde la primera reacción. El progreso era lento, pero constante. Héctor sintió una punzada en el pecho. Era esperanza, mezclada con miedo. Después de la sesión, Héctor permaneció un largo rato mirando a Rosa. Por primera vez desde la tragedia, sintió que no estaba enfrentando el dolor solo. Rosa representaba algo que ni la ciencia ni el dinero habían podido ofrecerle: una posibilidad. No sabía cómo explicarlo ni cómo aceptarlo, pero estaba seguro de una cosa: ella era esencial en la recuperación de su hijo. Ese día, el vínculo entre los tres se fortaleció profundamente. Rosa ya no era solo una empleada, era una presencia indispensable, una aliada, una luz inesperada. Héctor entendió que para avanzar tendría que enfrentar resistencias, pero estaba dispuesto a hacerlo. Porque la historia de Rosa no solo explicaba su don, también justificaba el milagro que estaba comenzando a florecer. Al día siguiente, Laura llegó decidida a recuperar el control de la situación. Había notado algo extraño en el comportamiento de Sebastián y estaba segura de que Rosa era la causa. Cuando vio al niño mover ligeramente su brazo durante la terapia, en lugar de alegrarse, sintió una mezcla de suspicacia y celos profesionales. Algo no encajaba, y necesitaba pruebas para demostrar que el progreso no era mérito de la empleada. Después de la sesión, pidió hablar con Héctor en privado. «Lo que está sucediendo no es normal», dijo con un tono duro.
Necesito saber si está permitiendo alguna intervención no autorizada. Héctor intentó explicar que solo habían observado ciertas reacciones espontáneas, pero su voz carecía de convicción. Laura lo notó de inmediato. Desconfiaba de la frialdad con la que él respondía. Laura insistió en que cualquier estímulo externo podría ser perjudicial. Argumentó que una persona sin formación médica podía causar más daño que ayuda. Sus palabras eran afiladas, cargadas de preocupación profesional y de una frustración personal que ella misma no reconocía del todo. Héctor escuchaba en silencio, pero su intuición comenzaba a alejarlo de la postura rígida de la terapeuta. Cuando Rosa entró a la habitación para limpiar, Laura la miró con frialdad evidente. «Usted está interfiriendo en el tratamiento del niño», acusó directamente. Rosa sintió el golpe de esas palabras, pero mantuvo la calma. «Solo canto mientras hago mi trabajo», respondió con humildad. Sabía que cualquier defensa agresiva solo empeoraría la situación, pero la tensión entre ambas mujeres era palpable. Laura cruzó los brazos, mirándola con desconfianza. «No es profesional. El niño necesita disciplina, no canciones». Rosa sintió una mezcla de tristeza y compasión. Sabía que Laura no era una enemiga. Solo estaba atrapada en su necesidad de tener el control. Pero Rosa también sabía, en lo profundo de su corazón, que el canto estaba ayudando al niño de una forma que la terapia convencional no había logrado. La fisioterapeuta elaboró un informe que envió inmediatamente a un médico de confianza y a la familia de Héctor. El documento expresaba su preocupación y sugería revisar la presencia de Rosa en la casa. Héctor recibió el informe con el ceño fruncido. Era evidente que Laura estaba escalando la situación, pero él ya no era el mismo hombre temeroso del inicio. Había visto demasiado para ignorarlo. Cuando su hermana Irene lo llamó alarmada, exigiendo explicaciones, Héctor sintió el peso de las expectativas familiares caer sobre él. «Estás dejando que una simple empleada experimente con tu hijo», lo acusó con tono severo. Aquellas palabras lo hirieron. Recordó la reacción de Sebastián, la vida que había regresado a sus ojos. Sabía que nadie entendería lo que estaba sucediendo a menos que lo vieran con sus propios ojos. Rosa, al enterarse del informe, sintió que su mundo se tambaleaba. No por temor a perder el trabajo, sino por el niño. No quería ser una carga ni que la separaran de Sebastián, justo cuando él comenzaba a despertar emocionalmente. Esa noche, mientras limpiaba la cocina, sus manos temblaban ligeramente. Temía que todo se derrumbara antes de que el milagro terminara de florecer. Héctor la encontró allí, intentando disimular su angustia. Él, con voz suave, la tranquilizó. «No voy a permitir que te alejen de él», prometió. Rosa lo miró con sorpresa y gratitud. Era la primera vez que él expresaba algo tan claramente. Y en ese instante, ambos entendieron que estaban unidos en un propósito mayor que cualquier juicio externo. Pero el conflicto apenas comenzaba. Médicos, familiares y especialistas se unirían pronto para exigir que Rosa se retirara. Nadie estaba dispuesto a aceptar un milagro sin explicación científica. Y sin embargo, entre toda esa presión, la música seguiría siendo la única verdad irrefutable. El mundo estaba en contra de Rosa, pero el corazón de Sebastián estaba completamente a su favor. La presión sobre Héctor aumentaba cada día. Médicos, familiares y especialistas cuestionaban la presencia de Rosa, insistiendo en que su influencia era peligrosa. Él intentaba ignorar las críticas, pero el temor comenzaba a corroerlo. ¿Y si todos tenían razón? ¿Y si el progreso del niño era solo una ilusión momentánea? Esa duda lo perseguía mientras caminaba hacia el cuarto de Sebastián para una nueva sesión de canto. Rosa estaba allí, sentada junto al niño, preparándose para cantar.
Su rostro dulce mostraba una serenidad que contrastaba profundamente con la inquietud de Héctor. Sebastián, aunque tranquilo, parecía más tenso que de costumbre. Sentía la presión invisible que se respiraba en la casa. Rosa comenzó a cantar con una dulzura casi etérea, intentando crear un ambiente cálido para él. La canción avanzó, y como de costumbre, el cuerpo de Sebastián respondió. Su pie izquierdo se movió, luego el derecho. Héctor observó con asombro, luchando contra las dudas que intentaban nublar el momento. Sin embargo, ese día el niño quiso ir más allá. Con un esfuerzo evidente, intentó levantarse por primera vez sin ayuda. Su rostro mostraba determinación y esperanza, como si quisiera demostrarle algo al mundo. Rosa contuvo la respiración al ver el esfuerzo del niño. No sabía si debía detenerlo o alentarlo. Sabía que ese impulso venía del alma de Sebastián, no de la presión externa. El niño se aferró a los brazos del sillón, intentando poner fuerza en las piernas. Su cuerpo temblaba, pero también vibraba con una energía nueva, casi desconocida. Héctor dio un paso hacia adelante, indeciso. Entonces ocurrió. Sebastián logró enderezarse unos centímetros, apenas lo suficiente para separarse de la silla. Fue un segundo glorioso, un destello de victoria. Pero el esfuerzo era demasiado para su frágil musculatura. Sus piernas cedieron de pronto y el niño cayó de rodillas con un pequeño gemido. La caída no fue grave, pero el impacto emocional fue devastador. Rosa soltó un grito ahogado. Héctor corrió hacia él, el corazón golpeándole el pecho como un tambor. Lo levantó con cuidado, revisando cada parte de su cuerpo en busca de señales de dolor. El niño lloró, no de daño físico, sino de frustración. Su llanto quebró el alma de Rosa, que se sentía culpable por haber permitido que intentara levantarse sin apoyo. Héctor miró a Rosa con confusión, miedo y una punzada de reproche. Los médicos llegaron apresuradamente tras escuchar el ruido. Laura fue la primera en entrar y al ver al niño en brazos de Héctor, su expresión se endureció. ¿Lo ves? Esto es exactamente lo que dije que pasaría, sentenció. Sus palabras cayeron como dagas. Héctor sintió un conflicto desgarrador entre la razón médica y lo que había visto con sus propios ojos durante las últimas semanas. Rosa dio un paso atrás, sintiéndose pequeña y culpable. No había querido daño alguno. Solo quería ayudar al niño a recuperar un pedacito de vida. Sus manos temblaban mientras intentaba explicar que Sebastián se había levantado por voluntad propia. Pero nadie parecía escucharla. Laura exigió de inmediato suspender cualquier canto o intervención no autorizada. El peso de la situación cayó sobre Héctor como una losa. Su mente se llenó de dudas. Había permitido que la esperanza lo cegara. Había puesto a su propio hijo en riesgo al confiar en una mujer sin formación. La pregunta lo atormentaba mientras sostenía al niño contra su pecho. Sin embargo, una parte profunda de su corazón sabía que la caída no anulaba el milagro que había presenciado tantas veces. Esa noche, la mansión volvió a llenarse de silencio. Un silencio tenso, triste, cargado de incertidumbre. Rosa se encerró en su cuarto de servicio, llorando en silencio. Héctor permaneció largo rato junto a Sebastián, sintiendo cómo el miedo volvía a cubrirlo. Pero en el fondo sabía que debía tomar una decisión que cambiaría el rumbo de sus vidas. Y no podía permitir que el miedo eligiera por él. A la mañana siguiente, la casa estaba llena de médicos y familiares. Todos querían dar su opinión, cuestionar, decidir, controlar. Héctor se sentía atrapado en un torbellino de voces y reproches. Pero en medio del caos, una verdad persistía en su pecho. Nada de lo que esos expertos decían coincidía con lo que él había visto. Rosa había logrado lo imposible, y él no estaba dispuesto a dejar que el miedo destruyera esa oportunidad. Tomó una decisión inesperada.
Reunió a los médicos y anunció que permitiría una última sesión de canto, supervisada por todos. Un silencio pesado siguió a sus palabras. Laura protestó de inmediato, alegando irresponsabilidad. Otros especialistas murmuraron entre sí, escépticos y molestos, pero Héctor se mantuvo firme. «Si después de esta sesión no ven nada, suspenderemos todo», afirmó. Rosa escuchó la decisión con el corazón acelerado. Sabía que esta sesión podría definir su destino en la casa. Podría perderlo todo, o salvar al niño. Cuando entró al cuarto se encontró con un semicírculo de profesionales observándola con escepticismo. Sebastián estaba en su silla, más nervioso que nunca. La presión era enorme, pero Rosa sabía que debía controlar su propio miedo para no transmitírselo al niño. Respiró hondo antes de comenzar. Durante un momento, dudó. ¿Y si la canción no funcionaba con tantas miradas? ¿Y si la presencia de extraños bloqueaba la conexión especial que había formado con el niño? Pero cuando vio a Sebastián mirarla con esos ojos que buscaban consuelo, encontró la fuerza que necesitaba. Cerró los ojos y comenzó a cantar. La melodía llenó la habitación como un susurro cálido. Las notas se elevaron suaves al principio, tímidas, como si tuvieran miedo de ser juzgadas. Los médicos cruzaron los brazos, observando con incredulidad. Laura apretaba los labios, esperando que nada ocurriera. Héctor, sin embargo, observó cada movimiento del niño con una devoción casi desesperada. Sabía que algo estaba por suceder, pero durante los primeros minutos nada pasó. Sebastián permaneció inmóvil, tenso, casi paralizado por la presión de tantas personas observándolo. Rosa sintió cómo su confianza se quebraba. La voz comenzó a temblar. La habitación se volvió más fría. Los murmullos de los médicos comenzaron a levantar la marea del escepticismo. El corazón de Rosa se hundió. Temía haber fallado cuando más importaba. Héctor dio un paso hacia ella, movido por la intuición. «Rosa, canta como lo haces para él, no para ellos», dijo suavemente. Sus palabras fueron un ancla en medio del mar de dudas. Rosa cerró los ojos otra vez. Esta vez no cantó para demostrar nada. Cantó para Sebastián. Cantó desde el amor, desde el duelo de su hija, desde la fuerza de su madre, desde cada herida que había sanado con esa canción. Y entonces algo cambió. La voz de Rosa se volvió más intensa, más cálida, más humana. La melodía se transformó en un abrazo. Sebastián dejó escapar un suspiro profundo, luego movió los dedos de los pies. Después, la pierna. Los médicos se quedaron inmóviles, incapaces de negar lo que veían. El niño empezó a temblar, como si su cuerpo recordara lentamente cómo obedecer a la vida. Con un esfuerzo titánico, Sebastián apoyó las manos en los brazos de la silla. Rosa continuó cantando, lágrimas corriendo por sus mejillas. El niño se impulsó hacia adelante y se puso de pie. Tembloroso, débil, pero de pie. Un murmullo de asombro recorrió la habitación. Héctor se llevó las manos al rostro, quebrándose por completo. Los médicos no tenían palabras. Laura retrocedió, pálida. En ese instante, Héctor comprendió que había presenciado un milagro real, no uno religioso, no uno científico, sino uno profundamente humano. Rosa, agotada pero radiante, abrazó al niño con cuidado. Sebastián, todavía temblando, apoyó la cabeza en su hombro. El imposible había sucedido ante todos, y ya nadie podría negarlo. Tras el milagro presenciado, la mansión quedó envuelta en un silencio extraño. No era un silencio triste, sino uno cargado de incredulidad y asombro. Rosa estaba agotada, con el cuerpo tembloroso después de haber entregado más emoción de la que poseía. Héctor, aunque feliz, intuía que algo no terminaba de asentarse. El peso de aquella última sesión aún flotaba en el aire.
Los médicos se marcharon estupefactos, murmurando explicaciones que no lograban sostener. Algunos intentaban atribuir la mejora a reflejos tardíos, otros buscaban causas neurológicas difíciles de justificar. Ninguno quería admitir que habían visto algo que escapaba a su comprensión. Rosa observaba todo desde lejos, con el corazón dividido entre la alegría y el miedo al futuro. Cuando por fin quedó sola en su pequeño cuarto, Rosa se derrumbó. Lloró como hacía años no lo hacía, recordando a su madre y a su hija. Se preguntaba si realmente había hecho lo correcto o si había exigido demasiado de sí misma y del niño. La sensación de agotamiento emocional era profunda, como si hubiera dejado parte de su alma en aquella melodía. Héctor la buscó y la encontró sentada en el suelo, ocultando el rostro entre las manos. Se arrodilló a su lado con preocupación sincera. Intentó reconfortarla, pero Rosa estaba demasiado frágil. «¿Y si mañana él no puede levantarse otra vez?», murmuró temblorosa. Esa duda golpeó el corazón de Héctor, porque era exactamente el mismo temor que lo atormentaba. En su cuarto, Sebastián también sentía el impacto del momento. Estaba feliz, pero agotado. El esfuerzo para levantarse había removido su cuerpo y su mente. No entendía del todo lo que ocurría, pero sabía que Rosa había sido la clave de su avance. Mientras miraba el techo, descubrió que una luz nueva comenzaba a nacer dentro de él. La noche avanzó lentamente. La casa parecía respirar con ellos, oscilando entre esperanza y angustia. Rosa se preguntaba si el milagro era real o apenas un destello efímero. Sabía que la música tenía poder, pero temía haber alcanzado su límite. El miedo a decepcionar a Héctor o a lastimar al niño la consumía por dentro. De madrugada, Rosa se acercó al cuarto del niño. Halló a Héctor dormido al lado de la cama, sosteniendo su mano como si fuera un ancla emocional. Sebastián dormía profundamente, pero con la respiración pesada. Aquello reforzó el miedo de Rosa. Temía que el milagro hubiese cobrado un precio demasiado alto. Cuando amaneció, Rosa se sintió más débil que la noche anterior. Parecía que la última sesión había absorbido toda su energía. Héctor insistió en que descansara, pero ella temía estar ausente justo cuando el niño la necesitara. Ese conflicto la desgastaba aún más, como si cada paso requiriera un esfuerzo descomunal. Durante el desayuno, Laura apareció con semblante duro. Declaró que Rosa debía ser apartada inmediatamente por seguridad del niño. Héctor se negó con firmeza, pero la fisioterapeuta insistió, alegando que Rosa tampoco estaba en condiciones físicas para continuar. Al escucharlo, Rosa comprendió que el mundo exterior jamás aceptaría el milagro sin resistencia. La tensión aumentó durante todo el día y una sensación de derrota comenzó a envolverlo todo. Rosa se sentía diminuta frente a tantas fuerzas en contra. Pero en el fondo, intuía que aquello aún no había terminado. La caída del niño, su propio cansancio y el escepticismo general, todo señalaba que estaban viviendo el momento más oscuro antes del desenlace. La mañana siguiente amaneció fría, cargada de un aire tenso y expectante. Rosa despertó con la certeza de que aquel día sería decisivo. A pesar del cansancio físico, una fuerza interior la impulsaba a seguir adelante. Héctor la buscó antes de desayunar y le aseguró que estuviera tranquila. Él estaba con ella. Sus palabras fueron el apoyo que necesitaba. Sebastián abrió los ojos con un brillo distinto, aunque su cuerpo revelaba agotamiento. Cuando Rosa entró en su cuarto, él sonrió suavemente, como si su sola presencia le devolviera seguridad. Ella se acercó, respiró profundamente y le preguntó si quería intentarlo de nuevo. El niño asintió con una determinación que conmovió a todos. Los médicos se reunieron de nuevo, aún incrédulos. Esta vez, sin embargo, no pronunciaron opiniones apresuradas. Parecían temer interferir. Rosa se sentó junto al niño y tomó sus manos.
Cerró los ojos, sintiendo la presión del momento. La melodía de su madre parecía resonar en su interior, más viva que nunca. Cuando comenzó a cantar, su voz salió suave, pero cargada de emoción pura. Cada nota surgió como un susurro que acariciaba el ambiente. Héctor sintió lágrimas brotar incluso antes de darse cuenta. La música tenía un poder invisible, capaz de envolver a todos con una calidez imposible de explicar. Sebastián cerró los ojos y dejó que la melodía lo envolviera por completo. Su cuerpo empezó a reaccionar lentamente, como si estuviera recordando algo olvidado. Los dedos de los pies se movieron primero, luego las piernas temblaron. Rosa intensificó la canción, guiándolo con ternura. El niño apoyó las manos en los brazos de la silla. Con un esfuerzo que parecía venir del fondo de su alma, Sebastián se levantó de nuevo. Esta vez, el movimiento fue más firme, más seguro, como si su cuerpo finalmente hubiera despertado. Los médicos observaron boquiabiertos. Laura llevó la mano a la boca, incapaz de creer lo que veía. Héctor sintió el corazón estallarle en el pecho. Rosa siguió cantando, mientras lágrimas corrían por sus mejillas. Entonces, Sebastián dio un paso, pequeño, pero real. Luego otro, y otro más. La habitación quedó en completo silencio, testigo de lo imposible. No había explicación científica, ni lógica, ni técnica. Era un milagro en su forma más pura. Héctor quiso correr para sostenerlo, pero el niño levantó la mano pidiéndole que esperara. Quería hacerlo por sí mismo. Rosa observaba la escena con el corazón rebosante de orgullo, como si viera renacer su propia historia. La fuerza que emanaba de aquel niño la conmovió profundamente. Cuando Sebastián finalmente abrazó al padre, el llanto de Héctor llenó la habitación. Era un llanto de liberación, de renacer, de victoria. Miró a Rosa con gratitud eterna. Los médicos estaban atónitos, incapaces de negar lo que habían presenciado. Laura comprendió que había dedicado su vida al cuerpo, pero Rosa había alcanzado el alma. Ese día, todo cambió. Lo que era imposible se transformó en realidad ante todos. La canción devolvió al niño lo que la tragedia le había arrebatado. Y Rosa, humilde y agotada, se convirtió en el corazón de aquella casa. El milagro no fue solo físico, fue emocional, espiritual y profundamente humano. Un nuevo capítulo había comenzado. Los días siguientes se llenaron de transformación. La noticia del milagro se expandió entre médicos y familiares, provocando sorpresa general. Sebastián, aunque aún débil, continuaba dando pasos cada día, siempre acompañado por Héctor y guiado por Rosa. La mansión, antes fría y silenciosa, ahora vibraba con una energía luminosa. Parecía que un nuevo hogar estaba naciendo. Héctor dedicó todo su tiempo al hijo. Posponía contratos, cancelaba reuniones y dejaba que la empresa siguiera sin él. Comprendió que nada era más importante que presenciar la reconstrucción de Sebastián. Las caminatas por el jardín se volvieron rituales diarios, llenas de emoción. Cada paso del niño era también un paso de Héctor hacia una vida más humana. Rosa se convirtió en una presencia fundamental dentro de la mansión. Ya no era la mujer de la limpieza, sino una figura imprescindible. Su canto ahora resonaba libremente por los pasillos, sin reproches ni miedo. Y cada nota fortalecía al niño, que cada día brillaba un poco más. La música había transformado la casa en un refugio cálido. Los médicos, aunque sorprendidos, empezaron a documentar el progreso de Sebastián. Aceptaban que algo extraordinario había ocurrido, aunque sus teorías no lograban explicarlo. Laura, más humilde después de lo vivido, buscó a Rosa para pedirle disculpas. Reconoció su dedicación y aceptó que existían fuerzas más poderosas que la técnica. Fue un momento de reconciliación sincera,
Héctor observaba todo con gratitud profunda, sentía como si su vida, antes dominada por el trabajo, hubiera recuperado un significado cálido y verdadero. Comenzó a pasar más tiempo con Sebastián, preparando desayunos juntos y contándole historias. También invitó a los hijos de Rosa a la mansión. La casa volvió a tener risa, movimiento y vida. Sebastián florecía a cada día. Reía más, conversaba con naturalidad y mostraba una energía que hacía meses se había apagado. Aunque la recuperación sería larga, ahora existía una voluntad firme en su corazón. Cada avance era celebrado entre aplausos y sonrisas. La música seguía siendo su aliada más poderosa. Un día, mientras Rosa guardaba utensilios en la cocina, Héctor se acercó con emoción en los ojos. Le agradeció por lo que había hecho por él y por su hijo. Dijo que Rosa había devuelto a la mansión algo que ni la riqueza ni la ciencia podían ofrecer: vida. Ella respondió con humildad, pero sabía que había puesto todo su corazón en aquel proceso. La relación entre ambos creció naturalmente, no por obligación ni por romance, sino por profundo respeto. Héctor la veía como un pilar que sostuvo su mundo cuando todo parecía perdido.